La novela es el subgénero literario que se emplea para narrar en prosa acciones que pueden ser verídicas o fantásticas, en las cuales se describen caracteres y pasiones de personajes reales o ficticios. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, y la saga de Crepúsculo. Características de la novela. La novela tiene los mismos elementos del cuento, pero en forma más amplia y desarrollada. Maneja varios temas, es extensa, tiene muchos personajes. Su ambiente es más vasto que el cuento, ya que puede entrar en detalles. Sus personajes son descritos en el aspecto físico, moral y psicológico. Tiene un narrador, maneja varias historias, tiene varios clímax y tiene una estructura definida. Contexto histórico. A cada autor le toca vivir en determinada época. Contexto político. Se refiere al momento histórico que influye en la obra del autor, la forma de hacer gobierno y la influencia de la política. Contexto social. La sociedad se refleja en la obra del autor. El contexto económico determina la posición social del autor, lo que es decisivo para el pensamiento crítico que será reflejado en su obra. Contexto cultural. Son las costumbres e ideas de la época que influyen en la novela. Historia o argumento. Son los hechos que tienen lugar en la historia. Secuencia básica. Son las partes que conforman a la novela. Situación inicial, entramado, desarrollo, nudo y desenlace. Narrador. Es la voz que cuenta lo que sucede en la historia. Puede ser protagonista, testigo u omnisciente. Tipos de personajes. Los personajes se clasifican según su importancia. El personaje principal es el que realiza las acciones más importantes. Aparece durante toda la obra. Los personajes secundarios son numerosos y ayudan a los principales. Los antagonistas son los malos. Intentan evitar que el personaje principal resuelva los problemas. Los incidentales aparecen una sola vez, mientras los ambientales forman parte del escenario, son de relleno. El ambiente se conforma por el escenario y la época, o sea, el dónde y cuándo suceden los hechos, y por la atmósfera, que traduce el estado emocional que prevalece durante la historia. Es como en las películas de terror en las que crean un ambiente sombrío al usar elementos como cementerios o neblina. El espacio es el lugar físico en el que se encuentran los personajes, da contexto y pueden ser varios. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia. La historia suele evolucionar en el tiempo. Existen varios tipos de tiempo. El primero será el retrospectivo, en el cual el narrador cuenta algo que ya sucedió. El siguiente sería el prospectivo, en el cual el narrador cuenta algo que aún no sucede, habla en futuro. El tiempo simultáneo es cuando el narrador cuenta hechos que están sucediendo en el mismo momento.
El intercalado es el narrador que alterna la narración retrospectiva con la simultánea para relatar hechos pasados y al mismo tiempo señalar lo que ocurre en el presente.